El dolor habla en el silencio, como silencio. El dolor habla silencio. Un silencio, entonces, diría yo, que es recogimiento, una convivencia íntima con eso, con aquello que habita en nosotros. Enunciar la enfermedad y el dolor implica una cierta apertura de y en nosotros mismos, una decisión, implica vaciarnos un poco, hacer un hueco en nosotros. En este contexto en el que ahora nos encontramos, entendemos la escritura como la capacidad de decir lo que sentimos y pensamos, de exteriorizar nuestras huellas, de inscribir y trazar lo que vamos siendo. Entonces la escritura es un campo sobre todo de acción, es un campo propicio donde el coraje opera un reacomodo en nuestras personas, donde se ensaya una cierta soberanía, una cierta emancipación de nosotros mismos. En la distancia entre aquel que escribe y lo que escribe, y luego en la distancia entre estos y quien lee, hay una posibilidad de encuentro, de empatía. Estar con el patos significa estar con nuestros propios padecimientos y con los padecimientos del otro. En esta pieza que ahora nos reúne, los tránsitos entre el yo y el tú establecen un territorio poético, la capacidad de hacer aparecer lo que no se suele ver en medio de la vorágine y el vértigo de nuestras vidas, un llamamiento de la enfermedad que desde su intimidad, desde lo que le es propio a cada uno de los performers, se vuelve público. En esta pieza de estímulos, presencias y espacios fragmentarios y sin embargo simultáneos, las formas en las que se asienta la escritura son múltiples. Lo hemos visto en palabras impresas en hojas que recubren el piso, en la piel de los cuerpos como lienzos, en un libro, en un formulario médico. También estas palabras habitan en la pantalla de un celular o una computadora, en el plástico que los envuelve en un ámbito placentario, en la luz y los sonidos que se escuchan a través de otros aparatos, pero también y sobre todo, la escritura está en la performatividad de los cuerpos, en su oralidad y sus gestos, en el fluir de la sangre, en el sudor, en la saliva y el llanto. En esta multiplicidad la escritura se conjuga a través de la poesía, del texto académico, de la confesión, del secreto dicho y el diálogo directo. Ensayo estas palabras para proponer un tránsito hacia atrás. Hace unos momentos me preguntaba el médico, ¿por qué estás aquí? Sembrando un eco en mi cabeza que decía, ¿qué hago yo en este lugar? ¿Qué me trae a esta experiencia? Recuerdo entonces el cuestionamiento que Andrea Freise, una gran performancera, postula en relación al arte. ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Quizá algunas respuestas se encuentren en las funciones de lo erótico y lo tanático, de lo sublime y lo perecedero, que retumban en nuestra humanidad todo el tiempo, todos los días, que nos cuestionan sobre el concepto de salud, de normalidad, de estabilidad. Quizá esto sea un umbral para preguntarnos qué es la enfermedad, cómo vamos por el mundo con ella a cuestas, cómo vamos por el mundo queriendo hablar de ella, para preguntarnos quién quiere escribir de ella y cómo escribir sobre ella, cómo decirnos con ella. Este texto es un intento por disolver la pieza hacia un espacio de reflexión que hemos considerado, planeado, propicio, pertinente, para transparentar los procesos, los procedimientos de creación de esta pieza, de esta experiencia que todos hemos tenido para compartir. Los invitamos un rato, estaremos conversando con Fernanda Del Monte, directora de esta pieza, y con todos los participantes, escritores, performers que han participado de ella. Los invitamos a quedarse y a dialogar juntos. Yo plantearía primero una pregunta que son varias. Esto que acabamos de experienciar es el punto de llegada, uno de los puntos de llegada de un largo proceso
proceso, que ha tenido varias capas y que es importante que repasemos un poquito y rápidamente estas capas. Este es el puerto, pero tiene mucho de navegación. Entonces, que nos expliquemos un poco qué ha sucedido desde hace 2 años, creo ya. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias a todos por venir hoy. Y estas 4 funciones. Jesús, vente. Vente a sentar. Alejo, ¿dónde está? ¿Ahorita viene? Sí. Ok. Bueno, para empezar, somos todos estos Zoe, ¿dónde andan? ¿Quieres tomar fotos? Ok. Bueno, este proyecto parte de una experiencia evidentemente personal con el tema de la enfermedad. En algún punto en el 2017 comencé a escribir un diario y ese diario empezó a convertirse en una posible dramaturgia digital, todavía no muy clara. En el 2018 encontré que la mejor manera de compartir este texto era de forma digital, porque quería que fuera de fácil acceso y también porque quería que fuera una escritura nunca igual, siempre fragmentaria, y que cada lector e internauta entrara y no pudiera leer todo, o a fuerza tuviera que elegir qué leer. Entonces, el espacio más multidimensional que tenemos hoy, además del teatro, es la web. Entonces, digamos que la impronta fue muy natural. Luis Fernando Colchado, ¿dónde estás? Acá. Ok, ven. Entonces, en 2018 empezamos a trabajar con Luis Fernando Colchado, que es el desarrollador digital de la página mishumores.com. Cuando teníamos ya quizá unos 5 o 6 meses de trabajo con la página, también encontré a un editor que se lanzaría a publicar también este texto en físico, que es Benjamín Mayer, que está aquí presente, que es director de 17 Instituto de Estudios Críticos, que es donde también trabajo. Y digamos que a la par de esta composición en papel y digital, le presenté este proyecto a Teatro UNAM, con la idea de crear un laboratorio de creación colectiva y digamos que a partir de ahí se dio la posibilidad de participar con el programa Arte, Ciencia y Tecnología, que Cintia Arcelega está aquí, presente, es la directora del programa. Ella toma el programa y también el Festival Vértice para crear un laboratorio de creación donde la convocatoria fue pública, eso es muy interesante, y donde la idea era reunir a un montón de personas que fueran actores, actrices, bailarines, dramaturgos, dramaturgas, científicos, biólogos, médicos, psicólogos, todo tipo de personas. Y ya digamos que en este proceso de creación de la pieza invité expresamente a Adriana Butoy y a Jesús Giles para que me ayudaran tanto en la parte performativa como en la parte de escenografía e iluminación. Al final del proceso, Alejo también nos acompañó en la parte de asistencia de iluminación. Y en el flyer que ustedes tienen el nombre de todos nosotros, que al final durante 7 días, más una semana, más 2 semanas, más 3 semanas, más 4 semanas, más o menos, pudimos llegar como a esta instancia que es lo que ustedes pudieron disfrutar, o no disfrutar, o sufrir, todo depende. Eso más o menos es el largo recorrido de este proyecto. ¿Qué metodología o qué procedimientos se plantearon en este laboratorio en particular, además con una diversidad de disciplinas tan notorias, pero que además al mismo tiempo pueden enriquecer los discursos que se van construyendo, ¿no? El diálogo entre discursos?
¿Quién quiere decirlo, chicos? ¿Quién quiere comentar? ¿Qué procedimientos? O sea, ¿quién quiere comentar cómo fue que trabajamos en el laboratorio? Venga, Ana. Vamos a empezar para la grabación. Bueno, el punto de partida fue el texto de Fernanda Mis Humores y familiarizarnos con él. Lo que yo pienso que se trató, mi experiencia fue tomar ese texto, apropiarlo y hacer contacto con mis propios humores a través de mis propias grietas y mis propias heridas, y de qué manera un texto que alguien más escribió podría convertirse en motor o inspiración de otra creación, con la intervención de muchos otros seres y de muchas otras propuestas. En principio trabajamos en diferentes grupos y se establecieron pues, algunos ejercicios performativos que a partir de ahí unos se desarrollaron, otros pues, como que se hicieron simbiosis con otros, adquirieron otra dimensión, y creo que esa naturaleza también que podemos encontrar en la improvisación se encuentra en un laboratorio, que es la constante transformación. Creo que inclusive en estas 4 funciones o activaciones hemos podido ir transformando cada uno de estos espacios en los que cada uno ha encontrado resonancia, como para, pues, en mi particular modo de ver, sublimar nuestra relación con el dolor y con la enfermedad. Ahora pensaba quizás segregar cómo me estoy metodologizando yo en un proceso y cómo lo hacen los demás, y me encanta esa conferencia de diferencias, y cuando muy fácilmente se encuentran las cosas comunes a nivel de visión, sí, metodología y herramientas. Bueno, más allá del hecho de que ando con una maleta de herramientas tras de mí en todos lados, y pues de ahí salieron unos poquitos de estos que vieron con el monstruocillo. Quería trabajar sobre la sangre, y que no sea de una manera muy ilustrativa, porque aquí de repente en ese laboratorio lo pensamos seriamente, cómo le hacemos, sí, usar la representación como una herramienta, pero que no le caigamos en la ilustración, aunque hay que pasar por ahí a veces, ¿verdad?, en procesos más largos. Y de hecho, mira, ese del laboratorio para mí tiene que ver también con condiciones controlables, y ahí algo bueno que se destacó, no aguanto la idea del control, pero me encantó la manera muy precisa con la cual trabaja Fernanda. Sí, mucha precisión, sabe cómo sacar de propuestas distintas algo que sí podría ponerse en juego y que quede válido incluso para un compartir como este, ¿no? Y pues sí, encantada de cruzarme aquí con otros compañeros de los cuales nada más sabía de sus trabajos, y pues que tenemos cosas en común, y encontrar otros compañeros, ojalá vamos a seguir en algo, ¿no? Ojalá. Acerca de mi camino cruzándonos sin comernos, ¿por qué digo algo de eso? Porque estoy llevando desde hace unos años un trabajo sobre algo así, mis humores, como me la dio servida, ¿no? Ese proyecto me constituyó también una pequeña plataforma, aunque todo muy comprimido a nivel de tiempo y también espacios, una pequeña plataforma en donde pueda seguir desarrollando algo que venía trabajando desde atrás, ¿no? Sobre andróginos, hibrideces, ángeles, monstruos, humanos totales, y descomposición de todas estas metáforas. Entonces, entre sudor, sangre, fluidos sexuales y lágrimas de sueños,
Me encontré aquí con Gala, que nos va a compartir también algo. ¡Gala! Bueno, pues yo pensaría más que una metodología, una procesología, un proceso donde convergen y convergimos diferentes seres, diferentes disciplinas, como la medicina, como la psicología, más allá de nosotros como ya gente de escena o de informática, que tienen mucha experiencia, algunos no, y nos estamos integrando a esto, y porque tal vez tuvimos como un conocimiento más amplio de lo que estaba pasando justamente a partir de mis humores, que a mí me pareció sumamente importante la enfermedad a través de todo este transitar de Fernanda, tocándonos a todos y a cada uno de nosotros, como dijo Ana, cada quien sus heridas, y sus heridas cada quien las expuso, y unas sangraron más que otras, pero juntas se hicieron uno. Entonces, pienso eso, que fue más que una metodología, una transmedialidad, que me encantó esa palabra, me encantó. Entonces creo que el objetivo de la transmedialidad se ve, y justo, o sea, a veces sudamos más, a veces sangramos más, a veces fluidos sexuales más, y a veces sudamos más, y cada quien nos fuimos por alguno de esos fluidos. Bueno, yo creo que yo lo que pienso es que evidentemente el texto de Fernanda, mis amores, a que se les invita a que lo revisen, que está en la página web. Lo interesante es cómo se activa con cada uno de nosotros. Cada quien tiene un marco de referencia y trae diferentes conocimientos, herramientas, procesos que se cruzaron o no durante el laboratorio y durante las acciones. A mí me parece que el experimento evidentemente funciona o no con la gente que viene. Entonces es cuando se significa, ¿no? Porque para mí las reacciones, ¿no?, de las personas que están hoy, y que ayer vino mi hijo y me decía que mi acción de la sangre era repulsiva, que dices que da asco, y bueno, pero está bien. Sí, exacto. Sí, pues creo que el proceso siempre hace falta tiempo para procesos. Este es un laboratorio que creo que acaba de comenzar, es decir, apenas con estos momentos donde se reúne la gente. No terminamos hoy, nos vamos a quedar un poco en el camino, porque realmente el experimento funciona cuando está el público o la gente que acciona con nosotros. Entonces es cuando nosotros empezamos a darnos cuenta, ¿no? Y no por una cuestión de queremos saber si nos van a aplaudir o no, sino me parece, en mi caso, he trabajado mucho más. Yo vengo de una formación totalmente ortodoxa del teatro. Soy director y soy actor y también soy docente. Pero hace 5 años empecé un proceso de deslindarme mucho de ese pensar, de esa estructura muy pragmática de lo que es el teatro. Entonces, para mí, una de las cosas que funcionaron fue el acontecimiento como concepto, ¿no?
por eso, pues sí, veían literal la sangre, ¿no? Veían literal que también hay una afectación. Y pienso que eso es algo que a mí me interesa en este momento como un acto performativo, como algo que performa que sí está aconteciendo y que te está atravesando y atraviesa a nosotros. Que la gente se da cuenta que la ficción ahí, la representación, también está separada. Sí, esto justo da pie como al siguiente planteamiento. Estamos ante una pieza que no busca la representación en tanto mímesis, en tanto imitación de algo que ya existe, sino al planteamiento de lo que es cada quien, ¿no? De lo que cada quien busca con su proceso, con su persona, con su propia enfermedad, y cómo esto puede o no contactar con aquel espectador que viene no a consumir, ¿no? Sino a intentar vivir una experiencia, ¿no? Entonces, esto no sería, no sé si una puesta en escena, yo creo que más bien un montaje de experiencias, y si hablamos de procesología, habría que pensarlo también, este espacio, como una plataforma de experiencias, ¿no? Pienso yo. Y también algo muy cercano, yo se lo planteaba a Fernanda hace unos días, muy cercano a lo que Humberto Eco propone como obra abierta, ¿no? Una partitura, un lanzamiento de líneas que no busca un tejido cerrado, sino más bien un tejido poroso, que sea aireado, con donde se cuelen muchas ideas, donde no tenga un discurso absoluto, sino más bien justo que busque una experiencia abierta a lo que cada quien pueda reflejar con cada uno de los performers, ¿no? Entonces, por allí sería como la próxima pregunta, Fernanda. Yo supongo que este resultado, entre unas comillas muy breves, viene de la naturaleza de tu texto, de la naturaleza del laboratorio, de la naturaleza de meter estos textos a otra plataforma como lo virtual, ¿no? Donde nada está fijo, donde todo está movible, donde es fragmentario, donde cada lector puede hacer su propio inventario. Entonces, ¿cuál es la naturaleza? ¿Cuál sería la naturaleza de esta pieza? La naturaleza de esta pieza es ser un texto deforme, así empezó, es un texto deforme, con una estructura que no tuviera fin. Me acuerdo de una charla con Benjamín que le decía, quiero un texto infinito, ¿no? Algo que sea infinito, que no termine nunca. Entonces, cuando platicábamos con Luis Fernando conceptualmente cómo diseñar una pieza digital que no tuviera diseño web, que invitara al lector, espectador, porque al final es como interactivo, a invitarlo a entrar en estos recorridos de tal manera que la autoría un poco también se desdibuje. Es muy criticado a veces la idea del nihilismo o del escritor o escritora escribiendo desde su testimonio, y efectivamente a mí me interesaba sí partir de lo personal, porque creo que la poesía es verdadera o honesta cuando es de una, que yo no podía hablar de la enfermedad sin enfermarme o sin sentir la enfermedad o recordar la enfermedad, que yo no puedo hacer algo si no me vulneraba primero yo, antes de intentar vulnerar a un espectador, antes de intentar vulnerar a un lector. Entonces el procedimiento de escritura fue muy íntimo y fue muy fuerte, y intuía que si era eso, eventualmente eso iba a llegar a otro. El diseño que hizo Luis Fernando para mí fue fantástico, porque lo que hizo fue como construir una estructura que sostuviera esos fluidos o ese sentir que de pronto se desborda, ¿no? Cuando uno habla, pues de pronto se cuelga en el micrófono o lo que sea. O sea, como cómo contener eso, ¿no? Entonces creo que la primera contención fue el diseño de Luis Fernando. Y entonces a partir de ahí entendí que la dramaturgia de montaje tenía que ser lo que contuviera la pieza escénica, ¿no? Entonces en esa claridad, digamos, de contención era, tú te puedes volar y fumar y viajar y llorar y deshacerte, porque eso es lo que el espectador va a agradecerte. Cuando algo se queda distante, a uno le da flojera,
Entonces yo quería que todos estuviéramos desbordados, abiertos, sangrantes, pero al mismo tiempo que creáramos una distancia posible, porque si no, desde mi punto de vista, todos estos temas, pues lo que hacemos es cerrar los ojos e irnos, ¿no? Entonces, ¿cómo crear una distancia posible para poder durante un tiempo acercarse al tema que duele, ¿no? Como que tiene que ver con cómo compartir el dolor, sin tampoco ponernos en plan nirvanoso, ni en plan curativo o ideológico, ¿no? Entonces, había muchos riesgos, sigue habiendo muchos riesgos todo el tiempo, pero pues que estuvimos dispuestos a correr, me parece. Yo creo que uno de los riesgos es también poner en crisis la idea del espectador, poner en crisis a pesar de que estamos ya en el siglo XXI, justo aboliendo esta idea de la representación desde lo puramente aristotélico, sino más bien abriendo estos tejidos de experiencias, como lo decía anteriormente, y bueno, eso, cuestionando la figura del espectador, ya no solo hacia alguien que contempla desde una butaca, sino alguien que transita, que tiene la posibilidad de elegir qué necesita o qué quiere o qué no quiere, ¿no? Que se cuestione a sí mismo, que se plantee qué es lo pertinente para su persona, algo que no podemos elegir en el teatro a la italiana siempre, ¿no? Entonces tenemos de dos, nos quedamos o nos vamos, o aplaudimos o no aplaudimos. Aquí es un poco más complejo, ¿no? El aplauso no está en medio, lo que está en medio es por dónde me voy, hacia dónde me lanzo, con quién me reconozco, con qué experiencia, ¿no? De estas múltiples que se nos han presentado. Entonces, hablando de, nos gustaría escuchar estos espacios más que un repaso más bien creemos que son un ámbito también para extender la investigación. Creo que esto puede servir retroalimentar, devolver un poco de lo que se ha vivido, ¿no? Entonces, nos interesan comentarios focalizados para que podamos participar todos, los que queramos, o preguntar algo que nos interese. ¿Quién quiere comentar algo o preguntar algo? Por favor, o cuéntenos. A mí en lo personal me interesa muchísimo saber qué pasa con ustedes que estuvieron, porque nosotros siempre decimos los actores, estamos adentro, ¿no? Entonces, siempre hay una recepción muy distinta desde afuera y desde adentro. Entonces, de verdad, para nosotros sería como muy importante saber qué les pasó. Pues bueno, sí, claro que confronta, ¿no? Confronta mucho no solo la figura del espectador, sino también la figura que viene y que no sabe que es un espectador. Es decir, uno va y asiste a muchos lugares y a veces no sabe que es un espectador, es decir, que está dispuesto a eso, ¿sabes? Pero creo que de alguna manera el espacio y creo que el tiempo en el que transitamos todos nos ayudó mucho a, de alguna manera, entrar en otro estado, y un estado muy bonito que es lo más cercano al convivio que he estado, ¿sabes? O sea, como un estado en el que estás compartiendo con el otro una extrañeza, un caos. Y algo que me llamó mucho la atención es que tratábamos de entender asentándonos, es decir, buscando un espacio de tranquilidad, ¿no? Y yo decía, pero ¿por qué? Es decir, también como esta invitación a transitar siempre y estar por aquí y por allá, sí te genera ese caos y te genera esa incertidumbre, pero cuando la quieres, hay una necesidad de quererlo entender, ¿no? Entonces es cuando la gente se para y se sienta y comienza a tratar de entenderlo. Y de hecho también el cuerpo mismo, ¿no? Nos lleva y nos dice, espera, no entiendo esto, necesito tranquilidad para entenderlo, ¿no? Entonces, eso creo que es una muy buena invitación justo a abrirnos desde ahí.
Y al final me parece que hay una posibilidad muy bonita que es cómo nos conectamos con nosotros, ¿no? La pregunta más interesante que me pareció fue, vamos a jugar, creo que lo dijo alguna mujer, dijo, vamos a hacer un juego, vamos a mirarnos todos a los ojos, ¿no? Y yo por dentro estaba, sí, vamos a mirarnos todos a los ojos. Yo ya sabía quién quería mirar, ¿no? Y dije, sí. Entonces, eso era bonito, ¿no? Pero me quedé así y ya no jugamos, entonces fue muy triste. Sí, exacto. Pero bueno, eso fue para mí en lo general ese caos. Que digo, de alguna otra forma hay un público dispuesto, ¿no? Desde que uno está afuera esperando, creo que esa disposición ya está, ¿no? O sea, de decidir venir y decidir entrar, ahí ya está una disposición muy grande que permite jugar con los cuerpos que están aquí, ¿no? ¿Alguien más por acá? Hola, bueno, yo de las enfermedades que creo padecer es la timidez, así que hacer esto para mí es importante. No soy mucho del teatro conceptual, sin embargo esta experiencia me pareció maravillosa, por lo que me atrevo a platicar. Pensando un poco en el dolor, creo que es de las metáforas que más puede experimentar el ser humano, ¿no? Que más podemos imaginar cuando tratamos de explicarle al otro cómo se siente mi dolor. Y es cuando usamos esas figuras, ¿no? Es algo que yo me he percatado. ¿Cómo te duele? ¿No? ¿Qué te duele? Me duele la cabeza. ¿Cómo te duele la cabeza? Y es cuando sentimos o explicamos, como si me hubiera arrollado un camión, ¿no? No nos ha arrollado un camión, pero sentimos como si nos hubiera arrollado un camión. Y empezamos a narrar el dolor, y empezamos a imaginar el dolor. Y es como encontramos de pronto la empatía con el otro, cuando también nos comparte cómo siente, ¿no? Ese dolor a través de esta narrativa imaginativa. Entonces, cuando siente uno comezón, ¿no? Porque se me durmió el pie, son hormigas, son piquetitos de lluvia. Entonces el dolor se vuelve también una transformación poética, ¿no? Que no solo experimentamos a través de la palabra, sino que nuestro propio cuerpo nos va diciendo cómo narrar esa relación que tenemos con el dolor. Alguna vez leí, ¿no? Que el dolor o la enfermedad es un regalo que pocas personas pueden entender, ¿no? Porque es a través del dolor como uno puede también concebir la vida o la belleza de la vida. No lo sé, no tengo una enfermedad terminal, pero me pregunto, si la tuviera, ¿tendría yo la capacidad de poder entender que esa enfermedad es un regalo? No lo sé, ¿no? Quizá algún día lo sepa. Gracias. Hola. Yo solo, no sabía qué esperar, solo había visto la página web y creo que lo que más me gustó y donde entendí un poco cómo se conjuntaban esas dos cosas, la web y aquí, fue con el goteo, porque no sé si han entrado a la página, pero te aparecen todos los textos y los puedes seleccionar y se quedan un poco, pero luego desaparecen, pero al final los puedes seleccionar para mirarlos como con más detalle. Y siento que así fue aquí, ¿no? Todos pasaban y te decían las cosas, y si tú querías estar más tiempo, pues solo hacías contacto visual y te quedaban hablando en el oído. Y eso fue de las cosas en las que entendí un poco más la página web. Y otra cosa que me gustó que hizo mi cuerpo, aparte de querer entenderlo, fue como sentir como un déjà vu con todas las personas que me hablaban. Por ejemplo, alguien me hizo sentir que mi padre había muerto, o el hombre que estaba sangrando me dio ganas de bailar, ¿no? Entonces, un poco, aunque igual no había sentido todas las cosas que me decían al oído, sentí que ya las había pasado de alguna manera. Estuvo padre. Gracias. Hola, buenas tardes. Felicidades por el trabajo.
Y bueno, a partir de la idea de que es un laboratorio, que a lo mejor no necesariamente todas las personas ahondemos en una enfermedad específica o en un tumor o en un dolor, creo que en una sociedad como la de hoy, donde se comparte mucha sangre, sin que sea propia. Hace como 8 meses había una primera plana en el periódico donde el secretario de salud entonces decía que la enfermedad más grande que había en este momento en la sociedad, en ese momento, era una rabia social. Entonces, partiendo de esos criterios, entendiendo la sociedad en la que hoy estamos, creo que también, insisto, solamente un cruce por la cabeza en cuanto a lo que como sociedad mexicana compartimos, que es sangre, que es dolor, que es una enfermedad. Pues hay una oportunidad de que quienes estemos aquí sin la necesidad de tener una evidencia personal puedas entender también lo que muchas de las personas que hoy en día han perdido un ser o han sido de alguna manera sufrido una forma de víctima, primaria, secundaria, directa, indirecta, un laboratorio como este puede transmitirte y darte la oportunidad como sociedad de comprender más allá, de no tener una evidencia propia, sí compartir una vivencia que socialmente tenemos toda la sociedad. Y quería comentar algo con respecto a lo que dices, porque hay una razón por la que yo llegué a hacer este proyecto, y es justamente porque entré a un doctorado donde, digamos, por azares del doctorado, durante 2 años participé de un laboratorio que hablaba sobre política, violencia, desaparición forzada y arte. Y lo que a mí me pasó en ese procedimiento o en ese proceso de investigación es que yo lo que miraba en la gente que se dedicaba a eso y lo que miraba de lo que sucedía ahí adentro era que la gente se enfermaba y que había una cosa ahí sobre la enfermedad, como si el tema, digamos, el contexto político, social de violencia y de muerte es como el tema, pero debajo de eso lo que está sucediendo y lo que llevamos ya muchos años viviendo, creo que es una descomposición de una sociedad enferma. O sea, nos estamos enfermando. Entonces, creo, digamos, una impronta de empezar este proyecto fue como intentar dar cuenta de algo que para mí, y eso en el texto de la web también aparece, es como intentar visibilizar un tema que está velado porque hay otro tema que es como más inmediato, más fuerte, como más... Claro, la violencia y la muerte son como, ¿no? O sea, lo inmediato, pero debajo de eso, ¿qué está pasando? ¿No? O cuáles son las consecuencias de que llevamos mucho tiempo en un contexto así. Por eso, digamos que sí hay una visión política. Lo que sí me interesaba justamente era como ir de nuevo detrás de las palabras o de las ideas y tocar como el cuerpo enfermo, o sea, como volver a vulnerar eso, porque también pasa que académicamente de pronto siento, o hasta teatralmente, que los temas se tocan como, no sé, como de pronto como ideas, y entonces quería como tocar otra vez la vena, ¿no? O sea, como, ¿a ti qué te pasa? ¿A ti? O sea, déjame de decirme el país, ¿a ti qué te pasa? ¿No? O sea, como volver personal la experiencia otra vez. Entonces, por eso este proyecto quizás es muy personal, y todos los que estamos aquí tuvimos que exponer nuestras cosas. O sea, como decir, volvamos otra vez a hablar de nosotros y a ver qué pasa, ¿no? ¿En dónde estamos? Para ver si otro que viene contacta con lo que a él o a ella le está pasando en su contexto, ¿no? Entonces, por eso es muy autorreferencial el proyecto también. Acerca nada más acerca de lo autorreferencial, en esa reformulación que algunos de nosotros creadores escénicos llamados performing artists nos estamos haciendo, no solamente nosotros, llegué a considerar que el autorreferencial es en ese momento lo más importante para mí, intentando bueno, incluso inventé un pequeño concepto que se llama el personayo, en donde intento de juntar más allá de mi biografía como ser, como persona, es decir, el ente social, como mujer y pues la niña que aún soy y
todo lo demás, y la profesional de artes escénicas y la disidente y pues el híbrido que soy a nivel identitario, y luego la viajera y todo, así cada uno se puede hacer una lista inmensa, intentando de llevar a los escenarios institucionalizados o no, esa llamada verdad tuya del momento, lo que tú pudiste juntar y que puedas entregar con un público que ya lo llamo el público performer, incluso es suficiente el público performer. A la vez yo soy también ese público, como me pasó hoy también, aunque sean minutos nada más, yo también soy ese público. Entonces me encantaría que ya no haya tantas segregaciones y que podamos trascender estas segregaciones heredadas, pero bueno, mientras tanto, a seguir juntándonos al laboratoriar. Sí, tengo un laboratorio llamado Híbridos Laboratorio Rizomático. Bien, yo, ahorita que estabas diciendo eso, que decía Fernanda, efectivamente, yo creo que yo estoy atravesado, porque también el año pasado estuve muy cerca de, precisamente de ese laboratorio, de ese seminario, de cartografías críticas, y me acerqué a un grupo que se llama Familiares en Búsqueda, María Herrera, y estuve simplemente acompañando a las familiares de las víctimas que han perdido, las familias que han perdido a alguien. Y hoy que trabajo con un aullido, no sé, pensaba un poco que tuve la oportunidad, tristemente, de ver cómo las personas, a la hora de hablar y de quebrarse, cuando hablan de su familiar, de su hija o de su hijo desaparecido, ya no lloran a veces, o a veces ya no es ese llanto que nosotros todavía tenemos como acto de expiación, sino hay una cosa mucho más profunda que viene de otro lado, y que efectivamente cuando convivimos el pensamiento se impregna, tu cuerpo está atravesado por lo que estás viviendo y también por tu familia, por quién eres. Y yo no sé en los demás, pero por ejemplo el Facebook para mí se ha vuelto una cosa enferma. Abrirlo y ver todos los días que hablamos de desapariciones, de muertes, y bueno, y si le sumamos a la violencia de los animales, y bueno, es inmenso. O sea, hay una enfermedad, sí estamos muy enfermos en el mundo. Y bueno, yo pensaría que lo importante que es para el ámbito de lo teatral, poder abrir estos espacios, ¿no? Donde la discusión trascienda lo meramente estético y se vuelva a ser un ágora, ¿no? Un espacio de discusión, de reflexión, donde nos sintamos un poco cuidados, un poco acompañados o identificados desde nuestras respectivas diferencias, pero que podamos estar en una cierta comunicación, en un encuadre, casi como una cápsula, ¿no? Antes de volver a la vorágine de la ciudad, cada quien en nuestras casas. No sé cómo lo sienten, no sé cómo sienten este espacio de lo teatral, en particular con esta pieza, pero bueno, por allá hay otra participación. Bueno, yo vine a ver yo le digo abuelo, pero es mi suegra, y yo vine a verlo, y yo solo quería verlo a él. O sea, yo vine y dije, ¿dónde está? Y solo quería verlo, y cuando me senté y él era el que estaba aquí atrás dando consulta, yo le preguntaba, oye, ¿pero qué haces en tu obra? ¿Qué haces? Solo doy consulta. Y yo, ¿pero qué haces? Solo doy consulta. Y yo, ok, entonces me llamó mucha la atención, me senté y
solo daba consulta. Y solo era él, yo estoy con él en la casa y así es él, ¿no? O sea, estoy con él en la sala, en la cocina, y así como las personas que pudieron estar aquí con él, así es él en la casa, ¿no? O sea, te da una consulta y te dice cosas y te lee poesía y lee sus poesías y llora con sus poesías y yo lloro con él y hablamos de mi novio y estamos muy contentos. Y entonces después me senté aquí a ver a todos y trataba de entender que si él solo estaba dando poesía, si él era él como en casa, tratar de entender cómo eran ellos. O sea, no sé si ustedes son así como mi abuelo, lo que hicieron son como mi abuelo. O sea, por ejemplo, quiero pensar y trataba de entender, ok, esta persona que está ahí arriba picándose, hiriéndose, y ahorita baja y está en traje como una persona normal, es como cuando vamos en la calle caminando y decimos, wow, qué persona, qué bonito traje, qué persona tan padre, yo quiero ser como él, pero en realidad está en su casa y está sufriendo y está sintiendo un dolor, la está pasando muy mal, ¿no? Entonces, también, no sé si alguno de ustedes se identificó con alguien. Yo me identifiqué mucho con ella, la que estaba haciendo ejercicio como a lo bestia, así como y yo me identifiqué mucho con ella y trataba de entender como cuando traía a alguien aquí en el pie, como yo soy así, ¿no? Yo siempre quiero hacer ejercicio y siempre digo, ahora sí el lunes voy a hacer ejercicio y mis deseos me detienen, ¿no? O sea, mi enfermedad a tantos deseos de comer de más o los pastelitos, o sea, esos son mis deseos, ¿no? Y no sé si sus deseos de ella sean masturbarse o ver porno, pero trataba de entender eso, ¿no? Ok, entonces pues ella quiere echarle ganas y todo, y ya ese deseo que no le permite. Entonces trataba como de entender así, ¿no? Pues si mi abuelo es mi abuelo, pues así como es ese señor, pues así es en la vida real, ¿no? Pero bueno, rebasó mis expectativas, la verdad yo venía así como de, pues a ver qué, ¿esto qué? Pero me encantó, me sentí muy bien, pues soy muy afortunada de tener a mi abuelo, yo le digo abuelo, es mi suegro, pero estoy muy contenta de siempre estar en casa de ellos y tenerlos cerca, y lo quiero mucho, y eso es lo que quería decir. Bueno, hablando un poquito sobre cómo nos sentimos identificados en esto, yo tengo esclerosis múltiple. Es una enfermedad degenerativa del sistema nervioso. A veces los músculos o mis manos o mis pies me duelen demasiado. Y a veces no las siento. No siento mis manos, no siento mis piernas. Entonces, no me acuerdo quién comentó la parte de es que a veces es bueno sentir el dolor. Y yo diariamente me enfrento con el sentirlo y no sentirlo. Entonces sí es como muy fuerte y hoy me sentí muy identificada con todos porque veía mis emociones diarias en cada uno. O sea, el estrés, la desesperación, el dolor, la depresión, todo lo he identificado. Y no solo en cuestión mía, sino en mis familias. Por el lado de que a veces ya no lloramos, ya es algo como normal. A veces no sé si sea bueno que mi familia no sintiera ese dolor o que lo siguiera sintiendo porque pues es algo que tú lo asimilas, poco a poco lo vas asimilando, vas aceptando las cosas, pero tu familia creo que es a la parte a la que le cuesta más asimilar que no vas a estar con ellos y que no puedes hacer lo que ellos hacen. Entonces pues sí, hoy fue como, wow, porque me sentí identificada con todos y me veo, oh por Dios, y caminas por aquí, caminas por allá, y en todos lados era como diablos, y me veo en todas las personas me veo, o sea, sangrando en el hospital, corriendo, y pues de verdad hay momentos en los que no puedes escapar de tu ser, no puedes escapar de lo que eres y de lo que tienes. Entonces pues sí, hoy no sé, me sentí muy, a pesar de que llegó un momento en el que ya estando aquí sentado como que sentías la desesperación de
todo lo que escuchaba, bueno, al menos yo sentí como el shock de todo lo que escuchabas, todo lo que veías, y es lo que de repente me pasa, o sea, de verdad llega un momento en el que es como, o sea, ¿de qué sirve estar aquí? ¿Para qué estás aquí? Pero después veo a mis hermanos, veo a mis mascotas, veo a actores, y digo, no, pues sí, es algo por lo que debería de estar aquí, aunque sea bueno, sea malo, estás aquí y hay que hacer algo por los demás y hay que expresarte de alguna manera y pues de alguna manera que cuando no estés aquí haya algo que te haga que te recuerden los demás. Entonces pues muchas gracias por su interpretación. Vamos a una intervención más, tenemos que cerrar, es domingo, hay que desmontar una intervención y después Fernanda, cerramos. Bueno, buenas noches, me llamo Carolina Arteaga, también trabajo con el dolor desde la herida ya infligida, desde las acciones tántricas y uso herramientas tántricas. Soy una persona llena de dolores porque también soy muy sensible al dolor de los demás, soy sanadora, pero es muy curioso que ves cuerpos y sabes que hay dolor, pero no están exactamente externados, sino que están muy guardados, incluso hasta las mismas personas que los padecen no saben expresarlo. Cuando entré a la acción, a las artes que tenían los artistas, pues, me pareció muy fantasmagórico, no sé, como que justo ese dolor que la gente guarda lo saca, y vi el dolor de las personas, pero como una especie de fantasma, porque les veía el dolor y decía, ¿eso te duele? Al principio decía, ¿eso te duele? Y eso de verdad, hasta este grado puedes llevar a llevar ese dolor, ¿no? A una enfermedad tal esquizofrénica, ¿no? Porque yo escuchaba, por ejemplo, a la mamá que me decía, soy la mamá, y luego veía a la hija y veía el patrón que tenía, y yo pensaba, si les contara la historia de mi madre, y así como que cada quien trae su historia, ¿no? Y veía a cada uno en diferente escenario correr, y también veía pues a los espectadores, me veía a mí misma, y de repente quería agarrar el micrófono, contar las historias. Veía mucha gente con la cara de aflicción, con la cara de dolor, y me gusta mucho que ver, es muy raro, ¿no? Parece que este escenario se convirtió en la casa de los locos, porque les digo, todos sabemos que todos traemos dolores, pero no los vas diciendo así, hola soy la migraña, hola soy el duelo, ¿no? Y de repente entraste aquí y viste los dolores externados. Y eso pues me agradó muchísimo, la verdad, porque es bien difícil atreverse a hablar de los dolores, ¿no? Y yo también he hecho laboratorios de dolor, y a veces la gente, los coordinadores me dicen, es que no lo digas así porque nadie va a querer venir. Digo, es que si no lo dices así, ¿cómo? Es que ya a veces no hay otra forma. Y por eso me voy muy agradecida de ver cómo las personas externan sus dolores, y que siempre hay posibilidades y espacios para hacerlo. Pues muchas gracias. Pues cerramos con este espacio de reflexión. Es un espacio público. Soy universitario, entonces me gusta hacer énfasis en estos espacios públicos que brinda la universidad, que son de todos, que son nuestros, y para eso están, ¿no? Para que nos encontremos, más allá del acontecimiento teatral que nos provoca, que nos detona, para que estemos aquí juntos a estas horas de la noche, el domingo, pensándonos, sintiéndonos. Y pues gracias a todos los participantes de esta pieza, de este laboratorio, de esta experiencia, y no dejo de agradecer a los compañeros técnicos del teatro, que son muy amables y muy generosos. Nos seguimos encontrando aquí en la UNAM, nos seguimos encontrando.